Lees novelas y artículos en español sin problema, pero cuando hablas te quedas en blanco. O dices cosas raras, tipo estoy embarazada cuando solo tienes hambre. Hoy vas a aprender a pasar de leer bien a conversar con soltura, en situaciones reales como un café o un intercambio, y todo a nivel B1. Sí, vamos directos, te damos frases comodín para empezar y seguir una charla, trucos para ganar tiempo, para sonar natural con muletillas, y un mini roleplay para practicar ahora mismo. O sea, sales con un plan claro para hablar sin pánico. Hola, soy Carlos, y, hola, María. Y si quieres practicar luego, la lección completa está en Vocably. Vale, entremos ya, leer te da vocabulario, pero la boca necesita ritmo, automatismos y confianza. Totalmente. Muchas personas entienden todo en un texto, pero en vivo se bloquean porque quieren la frase perfecta. Pues no hace falta la frase perfecta, hace falta seguir la conversación, ¿sabes? Primer tip, usa chunks, o sea, frases hechas que salen sin pensar. Por ejemplo, pues mira, a ver, la verdad, no estoy seguro, pero, y preguntas tipo ¿y tú qué opinas? Eso te da tiempo, y suena natural. Segundo tip, para 3 aperturas para romper el hielo. Por ejemplo, ¿qué tal tu semana? Vi una peli el finde, ¿tú ves pelis en español? ¿O tomas café o té? Muy simples, pero funcionan para arrancar. Y tercer tip, controla la velocidad del otro. Si no entiendes, di, perdona, ¿puedes hablar un poco más despacio, o me lo repites de otra forma? No es falta de nivel, es gestión de la conversación. Venga, roleplay corto, así calentamos. Imagina que entras a un café y quieres hablar un poquito con el camarero sin morir de vergüenza. Yo hago de cliente. Empiezo. Hola, buenas. Pues mira, me pones un café con leche, por favor. Por cierto, ¿está muy lleno hoy? Hola, buenas. Sí, está movidito, la verdad, ¿lo quieres para aquí o para llevar? Para aquí, gracias. Ah, y, perdona, ¿puedes hablar un poco más despacio? Estoy practicando español. Claro, sin problema, ¿algo para comer? Tenemos tostadas y una tarta muy rica. A ver, la verdad, no estoy seguro, ¿qué me recomiendas? La tostada con tomate está muy bien. Y ya está, conversación corta, amable y con trucos, pedir despacio, usar pues mira, a ver, y una preguntita extra. ¿Eso? Y si el otro persona contesta rápido o con jerga, no te asustes. Dices, perdona, ¿qué significa, movidito, y listo. Hablando de jerga, te cuento algo. Una alumna llegó a España y flipó con el ritmo. Ella le preguntó a un chico por una calle y él respondió con 1000 palabras, tira pealante, luego a la rotonda, y ya vas viendo. Ella entendía las palabras sueltas, pero el conjunto, nada. Uf, típico. ¿Qué hizo al final? Respiró, sonrió y dijo, vale, a ver si entiendo, primero sigo recto, ¿no? O sea, repitió con sus palabras más simple. Esa técnica, repetir para confirmar, es oro. Sí, parafrasear. Dices, entonces, si te entiendo bien, y resumes. Si está mal, la otra persona te corrige. Tú sigues en la conversación, no te quedas parado. Otra historia real, y ojo con esto. Un chico le dijo a su amiga colombiana, estoy embarazada, cuando quería decir tengo hambre. Imagínate las caras. Aprendió 2 cosas, 1, falsos amigos existen, 2, el humor ayuda a relajarse. Exacto. Por si acaso, repetimos, hambre va a contener, tengo hambre. Embarazada es cuando esperas un bebé. Si la lías, ríete, corrige y sigue. Nadie se muere por eso. Y como estás en B1 y ya lees bien, otro tip potente, usa series o dibujos para niños. Diálogos claros, frases del día a día. Luego coges una frase y la repites en voz alta, imitando el ritmo. Es como gimnasio de boca. Sí, y grábate. De verdad, suena raro al principio,
Pero grabarte un minuto hablando del día y escucharte mejora pronunciación y confianza. Detectas dónde te trabas, y repites esa parte 3 veces. Vamos con una mini lista de muletillas útiles, pero naturales, pues, bueno, o sea, la verdad, ¿sabes? No las pongas todas juntas, ¿eh? 1 o 2 para ganar tiempo y ya. Y preguntas de seguimiento para no matar la charla. ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue? ¿Te gusta más X o Y? Y siempre. ¿Siempre? ¿Y tú? Esa devuelve la pelota. Un apunte rápido sobre aplicaciones y hablantes nativos. Hay debate, sí. Para mí una herramienta tipo inteligencia artificial te ayuda a calentar, a practicar frases y recibir ejemplos. Pero el salto real viene cuando hablas con personas, con respuestas imprevisibles. Estoy de acuerdo, pero, a ver, yo también digo que si te da vergüenza, primero entrenas con la máquina, y luego te vas a un intercambio. Es como practicar tiros antes del partido. No es o esto o lo otro, es los dos. Vale, momento recap. Prueba rápida, oyente Carlos, ¿cómo pides que te repitan más despacio, de forma natural? Perdona, ¿puedes hablar un poco más despacio? ¿O me lo repites de otra forma? Bien. Y segunda, ¿cuál es la diferencia entre tengo hambre y estoy embarazada? Tengo hambre igual a necesito comer. Estoy embarazada igual a espero un bebé. Nada que ver, por favor. Última, ¿qué es un chunk? Una frase hecha que digo sin pensar, como pues mira o a ver, para ganar tiempo y sonar natural. Perfecto. Seguimos. Otra cosa que corta la fluidez es traducir palabra por palabra desde el inglés o tu idioma. Entonces salen frases como robot. Mejor piensa en ideas simples y usa verbos comunes, ir, hacer, poner, tener. Sí. En vez de buscar la palabra exacta de diccionario, di algo cercano. No sabes enchufe. Dices, el sitio para conectar el cargador. No te sale alquilar. Dices, pagar para usar un piso. El mensaje llega y tú sigues hablando. Y no seas prisionero de la gramática. Saber reglas ayuda, claro, pero en charla lo clave es ritmo. Si dudas entre pretérito e imperfecto, elige uno y adelante. La fluidez primero, la corrección ya vendrá con práctica. Otra práctica guiada, micromonólogos de 30 segundos. Pones un temporizador, eliges un tema fácil, mi café ideal, mi barrio, mi domingo. Empiezas con, pues mira, mi domingo es tranquilo, y encadenas 3 frases. Te grabas, te escuchas, repites. Y si estás en un intercambio, define tu misión. Hoy voy a usar, ¿desde cuándo? 3 veces. O hoy voy a pedir clarificación 2 veces. Así entrenas habilidades concretas, no todo a la vez. Roleplay 2, ahora con jerga y cortocircuito. Yo hago de estudiante, tú de persona que habla rápido, ¿ok? Vale, voy rápido. Ey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ayer quedé con los compis y nada, plan tranqui, unas cañas y pa' a casa. Ajá, claro. Perdona, ¿qué significa, cañas? Cañas son cervezas pequeñas. Ah, gracias. Entonces, a ver si entiendo, saliste con tus amigos, tomasteis cervezas y volvisteis pronto, ¿no? Sí, exacto. Genial. Yo, la verdad, no salgo mucho. ¿Y tú desde cuándo vives en esta ciudad? Fíjate, pedí significado, repetí con mis palabras, y lancé una pregunta de seguimiento. Eso es una conversación viva. Y si te bloqueas, usa la escalera de emergencia. 1, respira. 2, di un chunk. A ver, 3, pide tiempo. 1 segundo, lo tengo en la punta de la lengua. 4, cambia de camino. No me sale la palabra, pero es como, y explicas. Otro consejo que parece tonto pero funciona, repite en voz baja lo que oyes, con 1 segundo de retraso. Se llama shadowing. Así practicas ritmo y entonación. Hazlo con vídeos cortos y luego suéltate sin eco. Y cuida tu escucha activa. Di sí, claro, ya, asiente con la voz.
Eso anima al otro a seguir y te da medio segundo más para pensar la siguiente frase. Pequeños ajá ahorran muchos silencios incómodos. Hablemos un momento de parejas y idioma, porque sale mucho. Hay quien dice que tener pareja nativa ayuda siempre. A veces sí, pero puede complicar cosas si mezclas emoción con correcciones. Mejor separar, pareja es pareja, práctica es práctica, busca también amigos, grupos, intercambios. Sí, yo he visto ambas cosas. Si tu pareja te corrige cada 2 minutos, te cortas. En cambio, en un intercambio todos esperan errores, y eso libera. O sea, usa todos los espacios posibles, no dependas solo de uno. Herramienta express para hoy, tu guión de emergencia. Memoriza este paquete, pues mira, tengo una pregunta, la verdad, no me acuerdo de la palabra, pero es como, ¿me lo puedes explicar de otra forma? ¿Y tú qué opinas? Con eso sobrevives a casi todo. Y cuando leas, porque lees bien ya, convierte lectura en habla. Subraya una frase útil de una noticia y di, la voy a usar hoy. Por ejemplo, según parece. Luego en conversación, según parece va a llover. Listo, lectura transformada en voz. Pequeño error común, rellenar con EE largo. Mejor un pues corto o caber. Suena más natural y menos nervioso. Practícalo delante del espejo con 3 frases. Y no olvides finales suaves para no cortar de golpe. Puedes cerrar una idea con, así que bueno, eso, o en fin, ya me entiendes. Eso muestra que terminas y dejas espacio al otro. Si tienes miedo a no entender chistes o jerga, no pasa nada. Di, me pierdo un poco con esa expresión, ¿qué significa? Mucha gente disfruta explicando su idioma. Y tú, mientras, respiras y vuelves al ritmo. Resumen rápido de técnica de 3 pasos para hoy. 1. Calienta con 1 minuto de grabación. 2. Usa 2 chunks en tu próxima charla. 3. Pide clarificación al menos una vez. Si haces esto 4 días seguidos, notarás cambio. Por cierto, si estás solo en casa, practica diálogo contigo mismo. Pregunta y responde, ¿qué tal el día? Pues mira, normal, trabajé, luego cociné. Suena raro, pero te prepara la boca para cuando llegue la persona real. Y si quieres variedad, únete a un grupo de intercambio temático, libros, senderismo, cocina. Así ya tienes vocabulario del tema y preguntas listas. Es más fácil que una charla totalmente abierta. Antes de cerrar, queremos oírte. ¿Cuál fue tu error más divertido en una conversación en español, o tu mejor frase comodín para ganar tiempo? Cuéntanos tu truco concreto, así aprendemos todos. Y como dijimos antes, si quieres seguir, la versión interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. El enlace está en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima.